Buenos días, profe. Hoy le venimos a hablar sobre los movimientos vanguardistas. En el futurismo. Los compusieron los vanguardias europeos en el siglo XX, surgido en Italia en 1909. Se trataba de un movimiento válido por romperse por la tradición. En el pasado se ofrecían de un movimiento actual y feroz y agresivo. Sus autores y representantes fueron de la poesía futurista: Giovanni Papini, Carlo Felipe Porfirio. Sus pinturas futuristas autores fueron Emilio Peturi, Gioachino Severini. Arquitectura futurista de los autores fueron Angelo Mazzoni, Nikolai di Bulgakov. La poesía de Cielo en llamas, Almerida, fragor de mundo destruido, donde está amor en mi cuerpo hendido. Ese clamor de mundo desaparecido, donde está tu amor. Solo sulfrados prados, volcanes volcados, hombres desollados. No hay amor en las cenizas, el amor no fuga a prisa, solo donde está tu amor. La pintura de Giovanni Gino Severi. La arquitectura de Nikolai Bulgakov. El cubismo fue un movimiento artístico en el siglo XX que interrumpió la escena artística europea en 1905. Su estilo explora una nueva perspectiva geométrica de la realidad. El cubismo reconoce y abraza la naturaleza bidimensional del lienzo y renuncia a la tridimensionalidad. Carecen de profundidad y ofrecen múltiples puntos de vista. Sus autores representantes, el máximo exponente fue el español Pablo Picasso, 1881 hasta 1973. El cubismo analítico. De 1909 a 1912, sus pinturas eran casi todas monocromas y grises. El cubismo sintético, de 1912 a 1914. Los cuadros cubistas se vuelven entonces más figurativos y más sencillos de la intérprete y más dóciles. Las obras del cubismo son algunas son Guerra de Pablo Picasso y Violini del poeta de George Balanchine. Cubismo literario. Procura mezclar imágenes y conceptos de manera más o menos asózaras en llegar al máximo poema de paz. Cubismo en dadaísmo. Movimiento artístico cultural surgido en la Suiza de inicios del siglo XX. Se opone a la idea de una belleza interna a las leyes de la lógica y la inmovilidad o leyes provocatorias, escándalos, y defendían el caos y la imperfección contra sus valores contrarios. Autores y representantes. Más icónico fue el rumano Tristan Tzara en 1896 hasta 1963. Fue fundado por el alemán Hugo Ball de 1886 a 1927. Sus otros artistas fueron Jean Art de 1887 a 1966, Marcel Duchamp de 1887 a 1968. Obras y poemas. Fuente 1917 de Marcel Duchamp. Ha girado en las mitades de la oscuridad, taladrando la lejanía de los barcos, y se han caído al agua cual cenizas de arcángeles. Se ha alterado el pan y la flor, en las leproserías yacen como gavillas nuestros amigos. Tú sigues cosiéndolas, solo pensamientos por tu hijo. Solamente el tren arrastra sus vapores, animales malheridos que corre destripado. Yo les voy a hablar sobre otros movimientos como el surrealismo, que es un movimiento artístico y estético nacido en Francia en la década de 1920. Aspiraba a romper las barreras de la mente consciente, apuntando a la reproducción del ambiente, de los sueños, proporciones e invenciones difíciles de traducir a un lenguaje ordinario. Entre unas creaciones propias de los surrealistas figura el cadáver exquisito. Un ejemplo del surrealismo sería la imagen que tenemos a la derecha. Ahora los autores y representantes.
En la literatura estuvo André Breton, Antonin Artaud. En las artes plásticas estuvo Salvador Dalí, René Magritte, y en el cine estuvo Louis Buñuel y Jean Cocteau. Ahora el expresionismo, que surgió en Alemania en el siglo XX. Este deforma la emocionalidad del artista y no el pie reflejado. Tiene una tendencia a los colores violentos, hacia la temática de la soledad y la miseria. Existe el expresionismo abstracto, que es una combinación del arte abstracto con los preceptos del expresionismo europeo. A la derecha podemos ver un ejemplo. El expresionismo alemán, que pues surgió en Alemania en el periodo entre guerras, y a la derecha también podemos ver otro ejemplo. Y una obra en general fue Cabello Azul de 1912, hecho por Frank Marc, y vemos la imagen. En la literatura estuvo la Metamorfosis de 1915, hecho de Frank Kafka. Vemos la portada. Y en el cine el Golem de 1914 de Paul Wegener, y vemos el DVD. Un autor fue Heinrich Naum, un alemán que nació en 1880 y murió en 1940, y vemos una de sus obras. Ahora el nadaísmo, que se originó en 1959 en la ciudad de Medellín, Colombia, por iniciativa del escritor Gonzalo Arango. Este surgió como un mecanismo de defensa ante las tradiciones religiosas, sociales y literarias de mediados del siglo XX. A la derecha vemos un ejemplo. Y entre los autores está Elmo Valencia, que nació en 1926 y duró hasta 2010. Y a la derecha podemos ver una obra que está por todo. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es el estridentismo. El estridentismo fue un movimiento artístico que se inscribe en las vanguardias y que apostaba por incluir temáticas cosmopolíticas. En las obras que se realiza el padre del movimiento es el poeta mexicano Manuel Malpez Arce. Sus características son lo cosmopolíticas, urbano y moderno. El rechazo al pasado, arte político. Huye del lenguaje político, rechazo a la iglesia, involucran todas sus artes. Abundan el humor negro y ruptura de las normas gramaticales. Ahora lo siguiente es hablar sobre los autores y obras. La primera obra fue de Manuel Malpez Arce de 1900 a 1988. El poema El recuerdo de Humberto Rivas. Es del autor del creacionismo, que fue Juan Larrea. Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es el ultraísmo. El ultraísmo es un movimiento literario vanguardista que originado en la España del año 1918 como oposición del modernismo tradicional, que inspiraba en las letras españolas desde a finales del siglo XIX. Los principales representantes del ultraísmo fue Gerardo Diego, Pedro Garfías, Pedro Luis Caballero. Ahora vamos a hablarles sobre un subtema sobre la revista ultraísta, que es el ultraísmo. Contó con varias revistas como órganos oficiales de la divulgación que fueron en Grecia, Sevilla, Madrid en el año 1918 a 1920. Vamos a hablarles del siguiente subtema, que es la manifestación ultraísta. La manifestación del ultraísmo, titulada Ultra, un manifiesto de la juventud literaria, se publicó por primera vez en la revista Cervantes del año 1918, cuando creó el movimiento. Luego se produjo en la revista Grecia.
Ahora vienen los siguientes objetivos del ultraísmo, que fue uso de la metáfora como cuerpo del mismo poema, imágenes poéticas, chocante, rupturista. El siguiente, uso del símbolo matemático y otras rupturas tipográficas, uso del neologismo, vocales técnicos y palabras esdrújulas. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos artísticos afines. El ultraísmo fue un movimiento por el futurismo, cuyo máximo exponente era el italiano Marinetti, sobre todo en su fervor por la máquina y por lo adelantado de la tecnología. También se aproximó mucho al creacionismo de Vicente Huidobro, cuya poética particular extrañaba una enorme libreta artística en la creación del poema. Ahora vienen los poemas del ultraísmo, que el autor fue Jorge Luis Borges, y una libreta sobre Gerardo Diego llamada La Sorpresa.